Ok, en 2017-18 la youtuber venezolana Nana Cuati subió a la plataforma de YouTube un video en el que explica su vida con operaciones, en la cual dice de que la diagnosticaron a los 19 años con trastorno borderline, trastorno límite de la personalidad, y en esta explica cómo su vida desde los 7 años hasta actualmente que tiene 27 cambió de manera drástica y cómo ella no entendía sus comportamientos cuando tenía entre 13 años con su primer novio, no entendía por qué sentía tanta compulsión, tanta obsesividad por él. Y después cuando llegó a los 19, que la diagnosticaron, entendió todo lo que pasó en su infancia y pudo darle nombre a cada una de las cosas que le pasó y entenderse a sí mismo. Compañero, doctora, buenas tardes. Somos Alexandra y Melanie, que vamos a poner hoy día sobre el trastorno de la personalidad. Actualmente el TLP es una de las enfermedades o trastornos de ánimo y también conductuales más habladas y conocidas. Por otro lado, el TLP es más común en mujeres, representando el 75% de porcentaje en el diagnóstico como tal. Los hombres están entre que no son parte de muchos diagnósticos, porque se dice que los hombres buscan menos tratamiento y por eso que sus números son entre las estadísticas. El TLP aborda del 1.6 al 5.9 de porcentaje en la población mundial. Y además de que son demasiado inestables y tienen miedo al abandono. Las causas es probable que sea un factor combinatorio de factores sociales, psicológicos y biológicos, igual como la genética. Y que además se da más al principio de la infancia y tiene alto porcentaje de Ahora vamos a hacer un pequeño análisis de Absurda, la película y el libro. En la película y el libro tratan sobre una chica que se llama Cielo, que actualmente tiene casi 40 años, pero cuando empezó el libro empieza con 12 años, en el que empieza a narrar cómo desde que era muy pequeña era, como ella decía, sentía demasiado gorda y fea, pero no fue consciente de esto hasta que tuvo 13 años. Todos sus 12 años estuvo completamente normal y pensando de que era normal, porque ella pensaba que como se veían los demás, se veía ella misma. Y cuando se veía el espejo, miraba lo que veían los demás y no se catalogaba ella como gorda. Pero sus actitudes empezaron a cambiar por 3 personas importantes en su vida, que son una amiga, un chico que le gustaba, y sus padres, los cuales siempre le hablaban del sobrepeso y como que indirectamente le indicaban que estaba gorda pidiéndole que dejara de comer o dándole rutinas de comida, llevándole al nutricionista. Por otro lado, su madre era una persona que tenía demasiadas dietas y que además era extremadamente delgada y cada vez que la miraba comer demasiado hacía muecas de agua. Cambió por 4 veces de colegio, en los cuales su vida también cambió bastante, principalmente porque no tenía demasiados amigos, porque ella se sentía como que muy diferente a los demás. Fue un viaje largo a Uruguay, en el que cuando estaba en vacaciones y tenía que ir a la playa, ella no quería ponerse una ropa de baño porque se sentía gorda y se sentía fea. Así que lo que hizo es por 15 días que duró su viaje a Uruguay, dejó de comer. Y cuando regresó a su ciudad, que es Argentina, se dio cuenta de que era más aceptada siendo delgada. Así que ella pensó de que la manera en que podía ser aceptada por los demás era dejar de comer y ser delgada. Así empezó como que su rutina de dejar de comer, pero seguir comiendo, pero obsesiva al mantener su peso. Y después, ella pensaba de que siempre podía conseguir todo porque era una niña que hasta los 11 años era hija única, hasta que nacieron sus hermanos. Ella se sintió como que la pusieron a un lado por su hermano pequeño y luego su segunda hermana. Y además ella sentía de que tenía el control sobre sus padres porque decía de que como era un poco caprichosa, siempre le daban lo que quería. Después, al conseguir como saber que no tenía muchos amigos en la vida real, se unió a una red social donde conocía a muchos amigos virtuales, en los cuales estaba Alejandro, que era 9 años mayor que ella. Lo conoció cuando ella tenía 14 años y empezaron a hablar por muchos meses hasta que se conocieron en vida real en una reunión de ese chat grupal. Y además ahí, después de hablar y hablar y hablar, juntos se hicieron novios, aunque el chico le decía de que él era mayor que ella. Y ahí empezó como que el declive emocional de Cielo, en el cual se volvió demasiado obsesiva con Alejandro. Cielo empezó a cortarse, con los TCA, empezó con bulimia, luego fue anorexia para poder llamar la atención de Alejandro, pero nunca lo logró. Después quedó embarazada, pero perdió al niño y también eso le afectó demasiado. Y además Alejandro se mudó con una chica y esa chica tenía un hijo, así que ella decía desplazada y además reemplazada por la chica y el niño que se llamaba Ulises y ella
que había cambiado la vida de su hija Úrsula por ese niño. Dentro de algunos del resumen o los factores de lo que es el video, algunos datos que digamos se muestran en lo que es el video es digamos de que la chica empieza desde yendo al colegio con un muñeco en el cual la sancionan o llaman a los padres para conversar con ella y ella indica de que a ella le gusta eso y es más, en esta parte del video le pide a los padres que por favor le lleven a un psicólogo puesto que ella no tenía amigos. También recalca que otra vez quiere cambiarse de colegio. Ella encuentra refugio después de todo este episodio en lo que es las redes sociales, como bien lo dice en el libro y en la película, donde conoce en este caso en el video se muestra como el nombre de Alejo. Entonces es Alejo o Alejandro. Ella empieza a tener una conversación más fluida con él, empieza su romance. Cuando llegan a conocerse en la vida real por una reunión y programan todo un grupo de chat, un dato resaltante aquí es de que la mamá, ya que era un poco controladora con la joven, la acompaña hasta el mismo lugar, ¿no? La deja en la misma mesa y ahí no tiene la oportunidad de conocer a Alejo en la película y después igualmente la recoge. Pues este control, la joven empieza a verse escondidas con el chico, ya que él le viene a recoger y se van a otro lado, y así mismo empieza una vida sexual activa. La joven, todo esto, Alejo le decía que lo tenía que mantener en secreto, creando en ella una dependencia, llegando a ella ya a ser utilizada como un objeto, se podría decir, sexual, ya que cada vez que la veía, ella estaba siempre desnuda y Alejo siempre estaba observándola de esa manera que tenía una constante vida sexual, ¿no? Después de eso, ya en el momento de que se separa y todo eso, Cielo empieza a sentir llega a sentir una dependencia emocional de Alejo, ya que por las noches, al momento que él no le habla por 2 noches, ella ya le empieza a llamar desesperadamente a Alejo, diciéndole que se le estaba engañando con otra persona, lo que estaba pasando. Asimismo muestra que cuando ya va a terminar la carrera, para mudarse a lo que es la capital, su mamá le muestra más interés en lo que es su vida profesional, a lo que es sus sentimientos, cómo está ella, ¿no? Emocionalmente. Ella llega donde Alejo y en los entornos y se desencadena todo lo que es lo que vamos a tratar ahora, ¿no? Esos son algunos datos resaltantes de lo que puede ser el video. En los factores de riesgo tenemos que ver los predisponentes, que ella se sintió muy desplazada cuando nació su hermano. Ella indica que cuando su hermano sintió que sus padres la dejaron de lado. La letra de su madre era constante en su casa y además los mismos castigos que le daba, también como que podrían haberle inclinado al tema del deseo. Por otro lado, su madre era muy controladora con su vida, como que le daba demasiada importancia a su aspecto físico y muy poco a sus emociones y sus sentimientos. Además de que tampoco prestaba atención a que no tenía amigos y cuando Cielo le pidió ir a un psicólogo, la madre le dijo que no necesitaba uno. Por otro lado, había una niña llamada Rocío que era hija de la mejor amiga de la madre de Cielo y Rocío era un poco perfecta, por así decirlo. Así lo decía Cielo y su madre le pedía a Cielo que hiciera todo lo que hacía Rocío. Si Rocío iba a natación, le decía a su hija ve a natación. Si Rocío hacía inglés, decía a Cielo ve a inglés. Y su madre intentaba que Cielo sea exactamente igual que Rocío. Cielo no tenía amigos cuando estaba en el colegio. Además de que cuando tenía 12 años o 13 años pesaba 64 kilos, era hipersensible, que cualquier cosa que le sucedía la hacía llorar, pues digamos, hacía demasiado caso a lo que decían las demás personas sobre ella y la afectaba demasiado. Además de que Cielo se cambió 4 veces de colegio y demasiado rápido, como que no hubo un periodo para poder establecerse. Se estableció un poco y la cambió de colegio, hacía años que cambió de colegio, no podía centrarse en un solo lugar. Sus padres empezaron a tener demasiado control de su comida, diciéndole qué tenía que comer, qué no podía comer y llevándola a la nutricionista demasiadas veces y no le explicaba a Cielo porque simplemente la llevaba. Ella no entendía por qué la estaba llevando. Además, la falta de preocupación de sus padres por sus relaciones sociales es como que no le hacían caso cuando no tenía amigos y cuando ella pidió ir al psicólogo la ignoraron. Cielo era muy perfeccionista por el hecho de que su madre siempre le exigió ser perfecta. Por eso que ella hacía todo bien y ella creía de que cada cosa que hacía, y le molestaba también eso, de cada cosa que le pedían hacer, lo hacía bien. Eso le molestaba. Decía, ¿por qué siempre tengo que hacerlo todo bien y me siguen exigiendo mucho más? Por otro lado, su somatización, cuando era muy pequeña, ella un día despertó y no podía mover las piernas y cuando se sacó la frazada, veía que sus piernas estaban todas rojas e hinchadas y cuando llegaron al doctor dijeron que no tenía nada y el doctor explicó de que era que estaba somatizando sus emociones a su cuerpo y sus piernas estaban como absorbiendo su problema y por eso se mostró sus piernas hinchadas. Por otro lado, Cielo era una chica muy egocéntrica y cuando bajó de peso
ella empezaba a crear rivalidad con sus compañeras de clase. Incluso con su grupo de amigos más cercano, de todas se alejó porque todas la habían como rival y le dijeron que no querían estar con ella. Además de que decía autosuficiente porque ella pensaba de que podía hacerlo todo sola, aunque de todos modos no podía hacerlo. Los factores precipitantes son tres personas importantes en su inicio de la adolescencia, que son Verónica, una de sus amigas, que le hizo saber a Cielo cuando era muy pequeña que era gorda. Le dijo explícitamente que era gorda cuando Cielo aún no era consciente de que era gorda en ese momento. Enrique, que era el primer niño que le gustó, que simplemente Enrique le dijo, a mí me gustan mucho las chicas bonitas y tú cuando eras muy pequeña eras demasiado linda. ¿Cómo cambia la gente, verdad? Y eso es algo que Cielo hasta ahora, que es una adulta, lo sigue recordando. No puedo olvidar cómo Enrique le dijo eso a una edad tan temprana. Por otro lado, Popol, que fue su primer interés amoroso, con el cual jamás tuvo como una interacción cercana, pero Cielo, desde que lo vio y supo su nombre, sabía que era suyo. Por otro lado, está intentar hacer todo lo que su madre le decía para intentar complacerla. Eso que su madre le pedía que hiciera, siempre lo hacía bien, porque cuando lo hacía bien su madre le halagaba y le gustaba que lo halagara. Además de que tenía una mala percepción de su imagen corporal por los mismos comentarios de sus compañeras y sus padres. Por otro lado, el viaje a Uruguay, que fue lo que empezó su primer deseo, que fue la bulimia, y con lo que empezó sus primeras dietas de 15 días sin comer. Cielo a los 14 años que sus padres y al psicólogo y ignoraron. Por otro lado, la somatización que también ya entender, los cambios constantes de colegios que también como que no quieren establecerse. Por otro lado, los juegos que tenían con sus amigos más cercanos, en el que el juego se trataba de que hacían una competencia en la que se agarraba la muñeca y la que podía agarrar más dedos era la ganadora porque había perdido más peso durante la semana. Por otro lado, el factor más desencadenante sería conocer a Alejandro. Y además de que empieza a presentar dependencia emocional ahora pues es su novio de ese momento, y la separación de Alejandro, que también es lo que empezó mucho más con su problema. En los factores mantenedores tenemos que cuando ella bajó de peso y empezó a como que más centrarse en bajar de peso para llamar la atención de Alejandro, la consiguió. Y como consiguió la atención de Alejandro, pensó de que si seguía haciendo daño, podía seguir manteniendo la atención de Alejandro, y eso mantenía su enfermedad. Además de que también la constante desaparición de Alejandro en su vida, porque cuando Cielo estaba como que en un estado un poco más tranquilo, Alejandro regresaba. Y cuando Alejandro regresaba, ella se sentía feliz, y cuando estaba un poco más tranquila, Alejandro se iba. Y era lo que Cielo no podía estar nunca estable porque Alejandro venía, iba, y no era un constante en su vida. Está el embarazo y pérdida de Úrsula. Cuando Cielo se entera de que está embarazada, ella ni siquiera sabe el sexo porque el bebé solo tenía un mes, estaba solo gestando por un mes. Ella sabía que era una niña y iba a ser una niña rubia con ojos celestes. La niña y la llamó Úrsula. Y cuando perdió a Úrsula, desencadenó sentimientos de culpa muy grandes en los que se culpaba ella misma y decía de que Úrsula había decidido irse porque no quería tener una madre como lo era Cielo. Por otro lado está su página de web que ella misma creó, que se llamaba Me Como a Mí, el cual en esta página ella subía como que su historia como con la anorexia, y por un momento como que recibía atención de las chicas con anorexia que también le hablaban y la creían una diosa. También está Ana, que es como Cielo llama la anorexia. La llama Ana y la cree su propia diosa. Por otro lado está la poca empatía de Alejandro, en los cuales en un momento cuando Cielo le dice que se está matando y que se va a morir, que se está cortando, Alejandro le dice que lo siente, pero está en una barbacoa y no puede ir a verlo. Por otro lado es que no tiene confianza con su mamá porque en toda la historia no hay un momento exacto en el que ella pueda ir y decir a su mamá, papá, me pasa esto. En realidad sus padres se enteran por culpa de sus compañeras, ella jamás lo dice. Y si sus compañeras no lo hubiesen dicho, nunca se hubiesen enterado sus padres. Además, el internamiento domiciliario, aunque era algo bueno que podía salvar a Cielo, era lo que hacía que Cielo se sienta mucho peor y su enfermedad continuara. Ulises era el hijo de Romina, y Romina fue una amiga que vivió con Alejandro, y Cielo pensaba que Romina era como que con ella le estaba cambiando, que Ulises era el cambio de Úrsula. Entonces está que cuando se fue de su casa, y le dio sus padres hizo por fuera de su casa, y se fue, ella sentía que los extrañaba y que quería regresar con ellos, lo que hacía de que quisiera estar con sus padres y podría con eso poder haber pedido ayuda. Por otro lado, que fue a terapia en 3 oportunidades, en la primera la dejó, en la segunda obtuvo más, y en la tercera fue la que tuvo hasta el final del libro.
Me como a mí, para mí tiene un factor mantenedor e inhibidor, porque por ese lado también se sentía mucho mejor consigo misma e intentaba ayudar a personas y eso la hacía como un poco más estable y como que mantenía inhibido su enfermedad. Por otro lado, es que ella ya no quería seguir viviendo de esa manera, ella sentía que estaba mal y le dolía todo lo que pasaba y quería cambiar su forma de vivir. También escribir le hacía demasiado bien, escribir era lo que más la salvaba en todos los momentos que estaba mucho peor. Además el documental, ella en la universidad estudia periodismo y le encargaron un documental. Ese documental la incentivó demasiado, la hizo demasiado feliz y la ayudó mucho a sobrellevar muchas cosas de su vida, aunque también la afectó demasiado cuando lo cancelaron. Pilar, que fue su mejor amiga y vaya redundancia, fue su pilar en su vida, porque desde que la conoció Pilar estuvo siempre a su costado y fue la que la salvó de su primer intento de suicidio. En la película, en la parte final que no concorda con el libro, Cielo tiene 2 hijas y eso también se lo inhibidó para poder sanarse, pero no concorda con el libro, es simplemente una escena de la película. Con la sintomatología tenemos lo que son los conductuales. Sabemos que Cielo se sentía mal y dejaba de comer por eso, porque en varios de los factores o segmentos de la película se ve que ella estaba vomitando consecuentemente y es más, dejaba de comer para ya no sentirse mal. Tenía lo que es constantes ayunos, por eso es que llega a un nivel hasta de la anorexia. Castigaba su cuerpo haciéndose cortes. Dentro de la película se ve que sí hay en las piernas y en los brazos, y dentro del libro nos resalta que es solamente en los brazos, que se cortaba en lo que es el antebrazo y el brazo, ¿no? En sí toda la parte del brazo. Después tenía comportamientos manipuladores, ya que a Alejandro le llamaba y le decía que se iba a morir, que se sentía morir, que estaba mal, trataba de manipularlo siempre para tenerlo a su lado. Por otra parte tenemos la somatización, que es en un periodo le llevan al psicólogo o al doctor porque las piernas estaban sumamente hinchadas y el doctor les indica que es parte mental lo que está enviando ese síntoma, ¿no? Ese signo que está presentando. Ahora, las medidas de sus muñecas, como bien lo decía mi compañera, que competía con las compañeras para ver quién tenía la muñeca más pequeña, ¿no? Es una clara. Ahora, imprimía las conversaciones con Alejandro. Claramente al inicio de la película se ve de que ella siempre constantemente estaba imprimiendo toda la conversación, y es más, en sus cuadernos tenía hojas llenas con el nombre de Alejo, 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 Alejo. Tenía intentos de suicidio, como 3 etapas de suicidio, una que ha sido por las pastillas, otro que ha tenido una etapa de un proceso paranoico, un proceso difícil cuando ella se muda sola, y después con los cortes, ¿no? Que empieza a hacer con los cortes. Ahora, tenía lo que es erotomanía, que era la adicción al sexo que había generado con Alejo, ¿no? Ya que ella era consecuente, la llamaba, la buscaba. Tenía lo que es masoquismo. Sabemos que cuando tenía ya relaciones con Alejo o Alejandro, ya se inclinaba a que la pueda maltratar o a que le den cada vez con más castigos o algo por el estilo, ¿no? Con más dolor. Y automutilación, que es lo que nos referimos a los cortes tanto en las piernas como en los brazos. Siéntense, por favor. Afectivo. Lo que le decía a ella siempre le afectaban demasiado, ya que desde pequeña sus padres la han tenido con una rígida dieta, entonces siempre estaba ahí constantemente persistente a lo que ellos le decían, ¿no? Si su papá le decía algo malo, ella se sentía realmente mal. Ahora, tenía miedo al fracaso, ya que ella siempre era una chica que renegaba por hacer las cosas bien, pero también tenía miedo a fallar en hacer las cosas. Miedo al abandono. Como vemos, siempre ha tenido, desde el inicio de la relación con Alejandro, tiene miedo a que él la deje, y es por eso que siempre está constantemente que lo busca. A lo máximo que puede durar 2 días sin verlo, o hasta menos, ¿no? Ya que hay constantes llamadas, constante búsqueda. Y el sentimiento de tristeza recurrente, ya que siempre está constantemente triste si Alejandro no está a su lado, o si algo no le sale bien, y es muy dependiente de lo que va a pasar con Alejandro. Tiene ganas de llorar, que viene junto con el sentimiento de tristeza, tiene miedo a decepcionar a las personas. Ahora, la aburre a las personas, es por eso que también ella tiene cambios de colegio, ya 4 veces de cambios de colegio, porque sentía que ya no estaba a gusto en un lugar y quería cambiarse de colegio, ¿no? Que centra su vida totalmente en Alejo, ya que si Alejo no está a su lado, ella está mal, si Alejo sí está a su lado, ella se siente bien. Tendencia a los celos. Como sabemos, ella llega a llamarla hasta por las noches, indicándole que si, dónde está, por qué no le ha hablado 2 días, que seguro le está cambiando con otra. Igualmente, cuando le presenta la nueva pareja, nueva enamorada, siente que está reemplazándola por ella.
Tiene, desde el inicio de la historia, tiene un baja autoestima, puesto a que ella ha sido la primera hija de 2 hermanos, entonces ella se considera hasta como una muestra o una prueba para sus hermanas, ¿no? Con la cual han experimentado varias cosas y de acuerdo a eso ya les crían a las demás. Entonces, tiene estabilidad emocional, ya que no es muy frecuente los cambios que pueda tener en torno a la sociedad o a su entorno, ¿no? Dentro de los cognitivos, ella supone que todas las personas tienen una imagen o una referencia mala de ella. Por otra parte, tiene pensamientos suicidas constantes, ya que ella busca la forma de manipular a Alejo para que esté a su lado, ¿no? Escenas irreales. Ella está imaginándose, junto con los celos vienen las escenas irreales, ya que ella tiene supuestas oposiciones de lo que está haciendo Alejo, que si le está engañando o si está haciendo otras actividades. Después tiene problemas de concentración. Ya después de ello, de todo lo que pasa, ya llega a tener problemas de concentración para poder en sus estudios establecer una buena relación con los temas, con los docentes, con los cursos. Ahora, pensaba que vomitar le hacía bien. Como vemos, llega a vomitar, incluso hasta su hermana va hacia el baño y le pregunta y le consulta si estaba bien, a lo que ella responde que sí. Después de todo este plazo, ya ella no podía estar 2 horas sin vomitar. Ya siempre se estaba devolviendo la comida, es lo que también les comento cuando tiene una reunión con otros amigos. Pensamientos lentos que no permitía dar respuestas rápidas ni nada por el estilo. Redes sociales. No tenía amigos en infancia, puesto que cuando tuvo una amiga, llegó un chico y se la quitó. Entonces, pues ella crea una desconfianza en la chica, lo cual no le permite establecer amigos. Y es por eso que también a sus padres les manifiesta que desea ir al psicólogo porque no tiene amigos, a lo que sus padres le dan una respuesta negativa, ¿no? Estaba siempre sola, ella prefería estar siempre sola y se basaba o se buscaba refugio en lo que son los chats, las redes, es donde también desconoce a sus amigos, empieza a entablar una comunicación más acertada por las redes o escrito que en persona. Y genera la competencia entre sus pares, ya que sea la competencia de las muñecas, la competencia de la envidia que tenían las demás chicas hacia ella, ¿no? El diagnóstico según el DSM-5 es el trastorno límite de personalidad o TLP, un código 301.83. El trastorno predomina la personalidad, es muy inestable, además sus relaciones de pareja también son inestables, y la autoimagen también está muy mala. Entre los criterios está el esfuerzo esperado por evitar el desapago real imaginario. En el libro indica de que Alejandro no hace absolutamente nada, pero ella piensa que lo va a dejar, que la va a dejar, y constantemente le pregunta, ¿me vas a dejar, lo vas a dejar, lo vas a dejar? Aunque Alejandro no da indicios que la vaya a dejar al principio de la historia. Además de que cuando estaba con sus amigas, también ella sentía que le iba a dejar de lado muy rápidamente, aunque tampoco daban indicio de que lo hiciera. Por otro lado está el patrón de relaciones interpersonales inestables e intensas, que se caracteriza por una extrema idealización y una devaluación extrema por otro lado. Esto es lo mismo con Enrique, que fue su primer interés amoroso, que ni bien lo conoció, pensó que era suyo. Cocol, que fue también su primer interés amoroso, que también ni siquiera había hablado con él y también pensó que era suyo. Y Alejandro, que se indica en toda la historia como, aunque ellos no eran pareja, ella lo seguía buscando y lo llamaba y lo buscaba y lo llamaba y lo buscaba, aunque él y ella ya no eran novios. Por otro lado, cualquier persona de que no estaba, que no compartía su opinión, era su peor enemigo. Si no estaba de su lado, era su enemigo y siempre quería de que sus relaciones sean solo de ella. Además, una alteración de identidad y inestabilidad intensa y persistente de la autoimagen y sentido del yo. Cielo usaba su personalidad y decía de que ella tenía múltiples personalidades porque en su chat primero tenía el seudónimo de Clara 14, con el cual conoció a Alejo. Por otro lado, en su blog de Me Como a Mí se llamaba Lágrima Japonesa y ella indica en una parte del libro que ella no sabe quién es ella, que ella no sabe si es Clara, si es Lágrimas, si es Cielo o sus otros users, que no entiende quién es ella, que ella no puede reconocer a sí misma y su psicólogo le tiene que dar como un paro de realidad a cada momento y decirle algo, tú eres Cielo y explicarle quién es ella para que ella se dé cuenta que ella es Cielo. Además, dice una inestabilidad de dos o más áreas que son potencialmente autolesivas. Como mi compañera explicó, la erotomanía, cuando ella empezó su relación más cercana con Alejandro, cada vez que se miraban, a veces ni siquiera hablaban, era simplemente, hola, ¿cómo estás? Vamos a un hotel y tenían sexo en cada reunión que tenían, sin problema alguno. Además de que tenían un comportamiento sexual peligroso
pidiéndole a Alejandro que la golpeara durante el sexo, además de la anorexia y la bulimia. Por otro lado, el comportamiento y actitud o amenazas recurrentes de suicidio. Ella llamaba a Alejandro múltiples diciéndole que se quería matar. Siguiendo, la inestabilidad afectiva debido a una reactividad notable del estado de ánimo. Ella tenía ataques de ira y irritabilidad, en el cual en un ataque de ira ella empezó a clavarse la cuchilla demasiadas veces aquí, en el brazo, en los brazos, y cuando ya tenía espacio en los brazos se clavó acá arriba, y cuando ya veía que sus brazos ya no funcionaban para clavarse más, empezó a agarrar una tijera y se cortó todo el cabello, porque tuvo un ataque de ira y ya no sabía qué hacer para poder quitarse el dolor emocional que tenía. Por otro lado, la sensación crónica de vacío que se vio desde que era muy niña, se sentía que estaba muy vacía, de nada cosa que hiciera la llenaba. Además de que estaba inapropiado, intenso o dificultad para controlar la ira. Lo mismo que antes, que ya no podía controlar sus emociones y a veces hacía cosas demasiado impulsivas y que le hacen demasiado daño a ella misma. Además de las ideas paranoicas transitorias, ella en una parte del libro indica de que sentía de que la estaban siguiendo en todo momento y cuando giraba no había nadie. Además de los síntomas disociativos, porque ella también dice de que a veces se sentía fuera de su cuerpo y podía verse a ella, que sería una despersonalización. Necesitamos el tratamiento. Nosotros hemos escogido este tratamiento que tal vez muchos de nosotros no sepamos qué significan las siglas EMDR. Para la siguiente diapositiva, por favor. El EMDR es un tratamiento que se basa en una técnica psicológica a través de la visualización. ¿En qué consiste esta técnica? Siguiente diapositiva, por favor. El tratamiento está en base a 6 pasos. El primer paso es establecer a la persona o al paciente, o también nosotros lo podemos realizar en acá, ¿no? Nos establecemos en un sitio tranquilo, donde no vea ruido, nada por el estilo. Como segundo paso tenemos ponerle al paciente, el psicoterapeuta que le va a realizar, ponerle al paciente a un asiento donde va a sentir seguridad, para empezar la tranquilización. Ahora, como tercer paso tenemos pedirle al paciente que cierre los ojos. ¿Para qué? Para generar una tranquilidad emocional con todas las personas y focalizarnos, liberar nuestra mente. Como cuarto lugar, tenemos, una vez que ya se sienta tranquilo y en confianza el paciente, le pedimos que hable y que centre un problema o que centre un momento desagradable, un momento que tal vez queramos olvidar. Como muchos de nosotros, antes de venir acá a la universidad, tenemos, digamos, al momento de llegar a la universidad, en el trabajo, en la casa, tenemos diferentes episodios malos, ¿no? Porque no todo es bonito durante el día. Entonces nos focalizamos en un momento que quisiéramos olvidar y quisiéramos cambiar totalmente del día y que queramos que vaya ya bien el resto del día que nos queda. Entonces, una vez que focalizamos ese momento o ese episodio que deseamos eliminar o tal vez un poquito apartarlo ya que nos perjudica, ya que nos trae otras consecuencias, le indicamos que mentalice o se focalice netamente en esa situación y después le indicamos que, mostrándole nuestro dedo índice, que pueda seguir nuestro ritmo. Si nosotros vamos para la derecha, que siga para la derecha con la vista. Y así de esta manera, siguiendo de la derecha para la izquierda con una intensidad, va a lograr una captación a lo que es el dedo, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. ¿Para qué hacemos eso? Teniendo en mente el episodio desagradable y el movimiento del dedo que va a ir de derecha a izquierda, la memoria llega a procesar mucha información en este tiempo, ¿no? Ya que va a estar constantemente pensando en ambas cosas. Al momento de ocasionar tanta información, la información que nosotros deseamos borrar o eliminar se va yendo de una manera tanto borrosa, lo que eso pierde su carga emocional y nos hace poco a poco tranquilizar o ver el lado positivo o pensarlo de una manera más sencilla, con menos dificultad, todo este proceso. Es una técnica que recomendamos a todos poder realizarla, ya que esto va a ayudar bastante en problemas o en situaciones que tal vez son desagradables en nuestra vida cotidiana. Con todo esto queremos agradecer su atención a todos ustedes, gracias por prestarnos la atención debida y sería recomendable, ¿no?, que lo pongamos día a día o en algún momento o una situación necesaria este tratamiento. Muchas gracias por su atención. Ahora, tenía lo que es